Muy bien, pero esto suena como lo nuestro. Xaleu, Xaleu. María del Mar, Yolanda y Gracia. Sí, exacto. Gracia. Gracias. ¿Cuánto instrumento? ¿Cuánta música tradicional? ¿Y cuánta influencia de vuestro padre Geni? Por supuesto, Pues sí. por supuesto. ¿Cómo era Geni? Contadme, habladme de vuestro padre. Quiero decir que es asturiano, era asturiano. ¿De dónde? De Moreda de Ayer, Ah, pero en el año 40, como mi suegra. bueno, pues mira. Y en el año 40 se desplazó para Cabualles de Abajo, de la Ciana. Aquí pues formó una familia, fue un niño evacuado, de los niños de Asturias que fueron en la guerra evacuados al sur de Francia, y luego pues lo trasladaron a Argentona. Y bueno, pues luego ya se fueron a Valladolid. Como la canción. Eso. Valladolid. ¿Y en la música cómo era Geni? Pues él empezó con 14 años un poco la afición musical. Nuestro abuelo pues creyó que tenía aptitudes, entonces le compró un acordeón y subía al puerto de Leitariegos a recibir unas clases de un soldado vasco que estaba ahí en esa época, en Leitariegos. Allí pues parece ser que se le dio muy bien. Y bueno, también tocaba algo de rondalla, tuvieron una especie de rondalla unos amigos y él, porque tenía también conocimientos de bandurria y de laúd. Y amenizaban algunas fiestas. Y luego sí, pasó a formar pues varios grupos, como la Orquesta Columbia, la Orquesta Astur, luego se formó el dúo Astur y el grupo musical Los Rebeldes, que duraron pues bastante tiempo y tuvieron muchísimo éxito. Mi padre impartía pues enseñanza de acordeón y siempre en casa había gente, había personas que querían empezar un poco sus inicios, y yo siempre recuerdo aquella imagen, sentada al lado de mi padre, alrededor de mi padre y de la gente que estuviese atendiendo a sus clases. Quizá fuese el inicio de nuestra aventura musical. Él me enseñó en concreto a tocar el acordeón. Luego, pues la guitarra, la batería, me la enseñó mis hermanas, que tocaban también, y ellas eran mayores, entonces pues fuimos cogiendo un poco de cada uno, ¿no? Y luego en la percusión pues ya fuimos más en serio a clases, y bueno, a día de hoy es lo que tocamos. También toco el charango. ¡Adentro! Muy bien, otra vez, ¿eh? Muchas gracias. Con instrumentos, Muchas gracias. con instrumentos, bueno, no muy chacianiegos. Sí, tocamos un poco de todo, un Sí. poco de música latina. ¿De dónde sacaste el charango? El charango es de Bolivia, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos el charango, tenemos el bombo argentino, tenemos chachas, A ver esto. un poco de todo. Esto.
¿Esto cómo se llamaba? Charchas Chachas. se llaman. ¿Y de dónde son? Pues semillas, pues exactamente no sé. Se parece brujo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Son unas semillas, acústica. sí. Y el bombo argentino. Vamos a seguir, como hasta ahora, esas lecciones que él nos dio, ese amor a la música. Incluso algunos de sus nietos siguen también con esa ilusión y en conservatorios y haciendo estudios ya en plan serio. Y bueno, aparte, pues la sangre que nos corre por las venas es lo más importante y seguiremos. Mi arroz.